de innovación y de creatividad. Hablamos de impresoras 3D, hablamos un poco de blockchain, vimos unos ejemplos de publicidad. Y hoy vamos a hablar acerca de las variables que hay que tener en cuenta en el momento que nosotros querramos promocionar algún bien o algún servicio. Confírmenme si me están obviamente escuchando y si están visualizando las diapositivas. Alguno de ustedes confírmeme si ven una que se llama variables de productos para promocionar. Sí, profesor. Oh, perfecto. Entonces, siempre que nosotros querramos, así como lo han hecho ustedes de pronto en otras asignaturas, promocionar algún producto o algún servicio, pues es importante tener en cuenta qué es lo que quieren vender, de qué forma van a desarrollar los distintos prospectos, cómo van a construir la marca o a posicionarla, si ya existe, cuál va a ser la relación que van a tener ustedes con los otros, con sus clientes o con los proveedores, de qué forma van a estar comunicando, qué medios digitales van a utilizar o medios tradicionales y cómo van a crear distintas comunidades. Esto lo vamos a ver pues en el transcurso de las diapositivas. Entonces hay 6 pasos fundamentales que es importante que ustedes tengan en cuenta. El primero es el análisis de la situación. Es importante identificar en qué lugar se encuentran ustedes, si están comenzando o si ya tienen un tiempo, digamos, en el mercado. Y para esto existen varias herramientas. Una de las más comunes es el FODA o el DOFA, que creo que ustedes ya han trabajado eso en varias asignaturas, que nos va a permitir conocer cuáles son nuestras fortalezas y nuestras oportunidades, las debilidades y las amenazas. Es decir, conocernos internamente y conocer el exterior, ¿sí? Cuáles son nuestras fortalezas y nuestras oportunidades y de forma exterior, pues las debilidades y las amenazas que nos vamos a enfrentar. Entonces, la primera característica, análisis de la situación. ¿Dónde estoy? ¿Cuál sería la segunda? La segunda nos va a permitir a dónde quiero ir. Si yo ya sé dónde estoy, pues lo importante es saber a dónde quiero estar. Para eso es importante definir los objetivos. Tener en cuenta que los objetivos deben ser unos objetivos claros, directos, viables y cuantificables. ¿Qué quiere decir esto? Tienen que ser unos objetivos que realmente podamos alcanzar. No vamos a poner unos objetivos como vamos a acabar la pobreza en todo el mundo. Se va a eliminar las barreras entre los países, ¿cierto? Digamos, esas son cosas muy utópicas. Aquí tienen que ser viables, directos, claros, ¿sí? Vamos a ser el proveedor número 1 de chifles en el Ecuador, o vamos a ser uno de los 5 mejores proveedores de productos a base de coco o de artesanías. Con los objetivos claros podemos nosotros crear lo que es la misión y la visión y que sean cuantificables, es decir, que yo pueda establecer cierto periodo de tiempo para cumplirlos. Se dice que de 1 a 6 meses es corto plazo, de 6 meses a 1 año es mediano plazo y superiores a 1 año van a ser a largo plazo. Entonces recuerden los objetivos claros, directos. Realizar, analizar, posicionar, crear, estudiar. Cualquiera de esos nos puede servir para definir el objetivo de nuestro negocio. Si ya sé dónde estoy, que es el número 1, sé a dónde quiero ir, ¿sí? Si quiero ir a otras provincias o si quiero ir a otros países. La tercera debe ser la estrategia, ¿cómo voy a llegar allá? Sé dónde estoy, a dónde quiero ir, ahora tengo que mirar la forma de cómo llegar allá, la estrategia. ¿Qué metodologías puedo utilizar? ¿Qué tipo de canales son los apropiados? ¿Cuáles son los medios con los que yo dispongo para poder cumplir esa estrategia? ¿Qué recursos necesito a nivel de materiales y de talento humano? ¿Cuál es el apoyo que voy a recibir? Si voy a recibir de pronto apoyo de parte de alguna institución del gobierno, de una empresa privada,
y cuáles van a ser las líneas de financiamiento a las que yo voy a poder acceder. Va a ser un financiamiento a través de la banca, a través de cooperativas, recursos propios o recursos de familiares o de amigos. Entonces tenemos la primera dónde estoy, la segunda dónde quiero ir, la tercera la estrategia y la cuarta, que es muy parecida y va muy de la mano de la estrategia, son las tácticas. Es decir, las tácticas son las herramientas que puedo utilizar para implementar esa estrategia. Espero que no se confundan porque a veces las personas se confunden mucho en estrategia y táctica. Entonces, la estrategia son las metodologías, los medios, y las tácticas es la herramienta que yo utilizo para implementar esa estrategia. Por ejemplo, una táctica de tipo digital, que es lo que hemos trabajado nosotros. Es decir, promocionarnos a través de medios digitales, de redes sociales, de páginas web, de aplicaciones móviles. O puede ser a través de medios convencionales, por ejemplo, radio, televisión, periódico, revistas, voz a voz. Puede ser de forma directa, es decir, que ustedes vayan de forma directa a ofrecer ese producto, a venderlo. Puede ser de forma indirecta, es decir, a través de un tercero, a través de otra persona o a través de otra empresa. Puede ser de forma sucia. ¿Cuál es una táctica sucia? La doy a conocer, obviamente para que ustedes sepan de qué se trata, pero no quiere decir que sea correcto o ético utilizarlo. Este tipo de tácticas es básicamente hablar mal de la competencia, mostrar cuáles son las debilidades de la competencia y de forma directa decir cuáles son los problemas que ésta puede tener. En algunas ocasiones algunas empresas grandes como Coca-Cola lo ha hecho, entonces habla muy mal de Pepsi o viceversa. Entonces si ustedes van a vender agua de coco, pues empezar a hablar mal de la competencia, ¿sí? Que la competencia de nombre XXX utiliza colorantes, utiliza conservantes, es dañina para la salud, utiliza mal plástico, lo que quiera. Entonces es una táctica también que se utiliza, pero no es recomendable ni es ético y en algunos países es ilegal. O puede ser una táctica asociada, es decir, que yo puedo unirme con empresas similares. Por ejemplo, si estoy hablando de los productos de agua de coco, entonces puedo hacer una alianza con empresas que vendan productos naturales, productos energéticos. Si voy a vender chifle, pues alguna unión o asociarme con una empresa que distribuya otro tipo de productos también, como papas fritas, ¿sí? Entonces puede ser una táctica que me permita implementar la estrategia para llegar al lugar que me interesa. Quinto, las acciones. ¿Qué planes de acción son necesarios que yo utilice para implementar mi estrategia? Por ejemplo, voy a utilizar las ferias que ofrece el Ecuador a través de ProExport. Voy a participar en las ruedas de negocios, entonces yo voy a averiguar qué ruedas de negocios relacionadas al ámbito en el que yo estoy, por ejemplo, de productos agrícolas. Me inscribo con ProExport y les pido a ellos que me incluyan en esas ruedas de negocios. O me inscribo de forma gratuita y participo en las capacitaciones que ofrece para las personas que quieran promocionar sus productos. O me inscribo y les pido apoyo a ellos para que me ayuden a realizar el plan de negocios. O prefiero irme más bien con el sector privado y que el sector privado me colabore o me dé una mano para poder crecer en mi negocio. Es decir, qué tipo de acciones y con quién voy a apoyarme para materializar el negocio que quiero realizar. Sexto, control. Es decir, quién va a estar al frente de todo este proceso. ¿Cómo vamos a gestionar el proceso estratégico? Puede ser un control directo, es decir, que van a estar ustedes al frente de eso, o van a utilizar intermediarios. Van a delegar esto en una persona para que se encargue de ese control que deben hacer de forma periódica. O pueden trabajarlo a través de lo que son los grupos verticales. Son niveles jerárquicos muy típicos, por ejemplo, en Latinoamérica, donde existe un jefe y él es el que toma las decisiones y directamente empieza a delegar entre los demás empleados de la organización. O podemos trabajar lo que son los grupos horizontales. Estos grupos horizontales
es una modalidad muy común que se utiliza, por ejemplo, en Europa, donde todos los involucrados en el proceso tienen cierto nivel de responsabilidad y de toma de decisiones. ¿Esto qué hace? Que en teoría no exista, digamos, un jefe, sino que todos van a estar en la misma posición, en el mismo nivel, y les va a permitir, pues, asumir mayor responsabilidad. O por último, vamos a utilizar un outsourcing, que viene siendo como una tercerización de un proceso. Es decir, vamos a delegar esto en una empresa para que se encargue de todo el control. Entonces son, digamos, las distintas estrategias. Recuerden, tenemos la primera, que es el análisis de la situación, dónde estoy. A través de un FODA podemos identificar dónde estamos. Segundo, cuáles son los objetivos, a dónde queremos estar, ¿sí? ¿Qué queremos hacer o qué queremos realizar? Que sean objetivos claros, directos y viables. Tercero, cuál es la estrategia que me permita alcanzar esos objetivos. Cuarto, qué tácticas o qué herramientas voy a utilizar. Quinto, acciones. Y sexto, quién va a estar al frente, quién va a tener el control, quién va a supervisar, quién va a realizar un seguimiento periódico. Eso por un lado. Segundo, vamos a definir en forma clara los objetivos de cada uno de los mercados. Para esto también hay ciertas etapas. La primera tiene que ver con las ventas. Es decir, si yo ya hice la primera fase que les acabé de enunciar de dónde estoy, a dónde quiero llegar, estrategias, tácticas, control y control, que era la sexta, ahora ya tengo que hablar sobre las ventas. ¿Qué es lo que voy a vender? ¿Qué es lo que ustedes van a vender o qué van a promocionar con sus redes sociales, con su sistema de georreferenciación, con la aplicación, con la revista virtual, con todas las herramientas que hemos visto durante el transcurso de la asignatura? Entonces tenemos que establecer ciertos criterios. Primero, definir el punto de equilibrio. Por si no se acuerdan qué es el punto de equilibrio, el punto de equilibrio es el momento en el cual no hay pérdida ni ganancia. Si yo acabo de invertir $10,000 en un negocio y me demoro 5 meses en recuperar esos $10,000, quiere decir que en el quinto mes alcancé el punto de equilibrio. Ni tengo ganancia, pero tampoco tengo pérdida. Ya recuperé la inversión. Segundo, debo definir cuáles son los mínimos aceptables. Si ustedes abrieron un negocio de ceviches en Bahía y luego abrieron otro en Puerto Viejo, ¿cuál debe ser el mínimo aceptable de ventas que le debe generar el punto de Puerto Viejo para que se mantenga abierto? ¿Cierto? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque hay ciertas excepciones. Por ejemplo, ustedes van a abrir el punto de venta de ceviches en Puerto Viejo. El arriendo del local es de $400, perdón, de $400. Usted tiene 3 empleados. El salario y las prestaciones de cada uno de esos empleados al mes es de $500. Entonces son $1,500 por los 3 empleados. $500 del arriendo son $2,000. $200 en servicios son 2,200 y póngale $300 en gastos varios. Es decir, para tener usted abierto un local nuevo en Puerto Viejo, tiene que tener o tiene que generarle mínimo $2,500. Es decir, con 2,500 no tiene usted ganancia, pero está cubriendo los gastos fijos y los gastos variables, o los costos fijos o los costos variables, perdón. Pero ¿qué pasa si usted no produce 2,500? Produce 1,000, 1,500 o 2,000. Pues no va a ser rentable el negocio, no va a alcanzar los mínimos aceptables de venta y va a tener que cerrar. ¿Cuál es la excepción o cuál es el paréntesis que les decía? Por ejemplo, imagínense en el local del shopping de Bahía, el de hamburguesas, el de Carl's. Voy a inventarme una cifra. Ese local de Carl's tiene entre costos fijos y variables al mes $2,000. Y en los últimos meses está generando 1,500, 1,700, 1,800 o 2,000. No alcanza a pasar los $2,000.
Lo lógico sería cerrar ese punto. ¿Pero por qué no cierra? Porque de algún modo ese punto logra balancear los gastos con ingresos de otros puntos que sí son, digamos, más rentables. Por ejemplo, lo que le dé el punto de, qué sé yo, de Puerto Viejo, de Manta o de Quito, de Guayaquil, que esos puntos necesitan más o menos también $2.000 y están generando 5.000, 6.000. Entonces logran apalancar con los ingresos de otros puntos y no cierran el de Bahía para mantener la marca y posicionar la empresa Carroll's. Pero esas son ciertas excepciones, ¿sí? No es el común de los negocios. Entonces ahí digamos que se eliminaría un poco el tema de los mínimos aceptables, ¿sí? Segundo, definir el punto de equilibrio, pues ya lo hablamos. Establecer periodo, me quedó mal escrito periodo, perdón. Establecer periodo de adaptación y conocimiento del entorno, es decir, vamos a mirar cuál es la aceptación que pueda tener el producto. Si ustedes van a vender, qué sé yo, el chifle o el agua de coco en China o en Rusia, pues tienen que darle un periodo de tiempo para que la gente se adapte a ese producto y ustedes también puedan conocer un poco más el entorno, la ciudad, cómo se mueven esos factores, ¿sí? Ustedes quieren vender chifle en México y en México se dan cuenta que a la gente le gusta mucho el picante. Pues bueno, creen una gama de chifles picantes y empiecen a venderlo allá y den un periodo de tiempo que la gente se adapte a probar el chifle con picante. Ofrecer ciertas promociones o descuentos en los productos y establecer planes de venta. Es decir, cuánto vamos a vender en un determinado periodo de tiempo, en 6 meses, 1 año y 2 años, teniendo en cuenta pues que debe haber un crecimiento para eso de las ventas. Ustedes no van a querer cada vez vender menos, ¿no? Bueno. Segundo, ¿cuál es la participación en el mercado? ¿Cuál es el pedacito de la torta que me corresponde a mí? Volvamos nuevamente al ejemplo, qué sé yo, del ceviche. Abrieron ustedes una cevichería en Bahía. Entonces ustedes tienen que hacer una segmentación del mercado, es decir, pasar de un mercado potencial a un mercado objetivo o un mercado target. ¿Cuál sería el mercado potencial? No sé, digamos que en Bahía la población de Bahía sea 10.000 personas. Voy a poner una cifra, no sé si es esa. Entonces, de esas 10.000, ¿quiénes consumen ceviche? Pues probablemente los que estén en el rango de 18 a 60 años, que son los que tienen, digamos, el poder adquisitivo de ir a un restaurante y comprarlo. Con eso no estoy diciendo que los menores de edad no coman ceviche, también lo comen, pero digamos estamos hablando de un restaurante, entonces son las personas que van a ir a comprar. Entonces digamos que están en ese rango. Entonces de los 10.000, que es el mercado potencial, empiezo a segmentar. ¿Quiénes están en el rango de 18 a 60 años? Bueno, digamos que en el rango de 18 a 60 años hay 6.000 personas. Entonces ya segmenté un poco, ya van 6.000. Entonces, de esas 6.000 personas, ¿cuántos probablemente vayan a restaurantes? Porque muchos pueden comer ceviche, pero lo comen en la casa. Entonces, que sean clientes frecuentes de restaurantes de ceviches, pongámosle 3.000. Entonces ya he pasado de un segmento, de un mercado potencial de 10.000, segmenté a 6.000 por edad, y ya por edad, por gustos de ir a restaurantes, ya llevo 3.000. De esos 3.000, ¿cuántos son clientes fieles, seguidos de otras cevicherías? Yo debo conocer cuántas cevicherías hay en Bahía. Entonces digamos que de esos 3.000, 2.000 ya tienen unas cevicherías propias. Entonces mi pedacito de la torta viene siendo esos 1.000, es decir, el 10% del mercado potencial. Ese va a ser el pedacito al que yo debo enfocarme. Y de esos 1.000 probablemente sea solo el 50%, es decir, 500 personas. De 10.000 habitantes, yo debo apuntarle a más o menos unas 500 personas, que va a ser mi participación en el mercado, que va a ser mi pedacito de la torta, para que el negocio de algún modo pueda ser sostenido. Desarrollo de prospectos.
¿Qué quiere decir? Debemos adaptarnos al entorno, a la cultura, a las costumbres, a las tradiciones. Les pongo un ejemplo. Ustedes van al shopping, van a la plazoleta de comidas y allá está el restaurante KFC. Si ustedes van al KFC de Bahía de Caracas, les van a vender arroz con menestra y pollo. KFC es una cadena de comida internacional. Pero si ustedes van a KFC en Estados Unidos, nunca le van a vender arroz con menestra. Probablemente no sepan qué es la menestra. Si ustedes van a KFC de Colombia, tampoco le van a dar arroz con menestra, pero sí le van a dar pollo con arepa o pollo con maduro, queso y membrillo. Es decir, a pesar de ser una empresa internacional, de ser una empresa que tiene sedes en varios países, no todos los productos son iguales. Hay uno en común, que es el pollo. El pollo que usted se come en KFC de Bahía es el mismo que se va a comer en KFC de Estados Unidos, de Colombia, de España, de Francia o de China. Es exactamente el mismo. Las dos variedades, crispy y original. Pero los complementos sí van a cambiar. Entonces usted puede, por ejemplo, en Holanda, ir a KFC y pedirlo con una cerveza. En Colombia se lo dan con arepa o con papa criolla. En Ecuador, pues obviamente nos lo dan con arroz y con menestra. Entonces vamos a adaptar nuestro producto principal al entorno. Si van ustedes a México, pues pueden vender, o si quieren llevar algún producto a México, pueden poner un poquito de picante, ¿sí? A los chifles. Adaptarse a la cultura, a las costumbres, a las tradiciones, ¿sí? Entonces, si yo sé que, por ejemplo, en el Medio Oriente, durante 2 meses, lo que es febrero y marzo, los árabes, los musulmanes tienen lo que se conoce como el Ramadán, que es un periodo de ayuno prolongado en el cual ellos tampoco hacen ayuno y en horas de la tarde, que es cuando comen algo, no van a comer carne. Bueno, pues entonces yo puedo adaptar un producto que no tenga carne, ¿sí? Entonces es como adaptarse a las costumbres o a las tradiciones de esos países. Construcción o posicionamiento de marca. Me faltó ahí poner posicionamiento de marca, perdón. Y si se fijan ustedes, puse el logo de Ecuador Ama la Vida, que fue la marca con la que se promocionó el país hace más o menos unos 5 o 6 años, que ganó varios premios a nivel internacional. ¿Por qué? Porque era una marca clara que generaba familiaridad, tenía un mensaje directo y era corto. Ecuador, obviamente, nuestro país, ama la vida. Era un mensaje que transmite respeto a los derechos, protección de las personas, protección del medio ambiente, protección a los animales, cuidado del entorno. Y tenía un logo que, si se dan cuenta, pues es de forma circular con varios colores, lo cual representa la biodiversidad del país y la unión. Estamos todos unidos, nos apoyamos. Y de algún modo pues vamos girando, como lo puede hacer una rueda, hacia el crecimiento. Entonces esta marca ganó premios, entonces es importante construir una marca que tenga esas características. Por ejemplo, yo les decía a ustedes, cuando vayan a hacer la app o cuando vayan a hacer la revista virtual, ¿qué nombre le van a poner a la revista? Algunos me han compartido la revista virtual y yo les he dicho lo mismo, no tiene marca, ¿cómo que no tiene nombre la revista? Entonces tienen que ponerle un nombre a la revista que simbolice pues lo que quieren representar. Si es una revista, qué sé yo, para promocionar negocios, pues que tenga que ver con la promoción de los negocios. Si es de cuidado, si es de tips, si es de lo que sea, pues que tenga un nombre que permita tener claridad, familiaridad, sea directo y sea algo corto. ¿Cómo va a ser la relación con los clientes? ¿De qué forma nos vamos a relacionar con clientes institucionales, con nuestros proveedores? A nivel de calidad, a nivel de servicio, buenas prácticas, sobre todo en el tema de bioseguridad, en estos momentos que estamos en el tema de COVID. Entonces es importante fortalecer las medidas, no solamente de bioseguridad, sino de higiene y manipulación que se tienen. Mantener la imagen. Antes de la pandemia, pues como que no se le prestaba mucho cuidado, pero obviamente ahorita sí es fundamental. Es decir, que si alguna persona va a algún restaurante, pues eso está como
mal visto que llegue la persona que prepara los alimentos, que los está manipulando, reciba el dinero del cambio y continúe manipulando los alimentos después de coger el dinero. Ustedes saben, el dinero, los billetes, las monedas, pues tienen muchos gérmenes y puede contaminar la comida. Pero bueno, de algún modo nosotros ya nos hemos acostumbrado a eso por muchos años, pero obviamente hoy en día con el COVID ya el riesgo puede llegar a ser fatal, ¿no? Que te contagies de COVID por la manipulación de los alimentos. Entonces hay que tener muy buenas prácticas en la manipulación de los alimentos y en las distintas infraestructuras, por ejemplo, en los restaurantes o de los hoteles, en las mesas, en las sillas. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas. Y por último, pues está el tema de crear comunidades. ¿Qué es crear comunidad? Es decir, si ustedes quieren posicionar un producto, un bien, han desarrollado la página web, han desarrollado la aplicación móvil, pues crear una comunidad de fanáticos de eso. Entonces, si ustedes están comercializando o promocionando chifle, entonces vamos a crear una comunidad en Instagram o en Facebook de amigos o fanáticos de los chifles. Les cuento algo, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, segundo semestre, en Colombia, la empresa de cerveza de Colombia creó una comunidad, se llamaba Amigos de la Cerveza, y nos enviaban por correo electrónico un pequeño carnet, así como el carnet de la universidad, pero aparecía el nombre de la empresa de la cervecería Bavaria, el nombre de uno, y tenía una especie como de código de barras. Y entonces con eso nos daban descuento, por ejemplo, en almacenes como Toto, si uno iba a comprar algo para la universidad. En ciertas librerías nos daban descuento, en ciertos restaurantes nos daban descuento y de vez en cuando, 1 o 2 veces al año, hacían una reunión donde nos invitaban, hacían un asado y nos daban pues sus productos, la cerveza. Entonces ellos creaban una comunidad y de algún modo lo que querían era fidelizar a los clientes. Entonces es importante crear comunidades, así como ustedes han visto grupos de amigos de los carros 4x4 o grupos de amigos de productos naturales. Entonces ir generando comunidades y aprovechando las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano para poder aumentar el número de potenciales clientes que vamos a tener en nuestro negocio. Entonces no olviden el tema de crear comunidades, que es importante. Bueno, muchachos, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. ¿Se entendió